Bienvenidos lectores y oyentes de Figvoice, novelas y fanfics en audio. Prepárense para un nuevo capítulo cargado de emoción, giros y fantasía. Si disfrutas esta historia, apóyanos con tu like, comentario y suscripción. Y si quieres más novelas, capítulos adelantados y contenido exclusivo, encuéntranos en Patreon. Gracias a quienes hacen posible este proyecto con su apoyo. Yunes Lost, Gianeap, Waxikei, Juan Hernández, Javier Acosta, Tomás Caligiore, Jeffrey Rugama, José Perea, he sido domesticada por la vara de Maestro Crack 2, 0, Jeffrey Urrutia, Víctor Juárez, Brandon Alberto Plata Espinosa, Wilkins Ayala Cuevas, Alda S5K, Silver Flash, Ahmed Enríquez, Héctor Brian López Grefa, Gustavo Adolfo González Suárez, Luz Sebastián Burciaga, Jefferson Sinisterra Flores, Chepo, Luis Justo Montalvo, Alan Daniel, Jihan Ortiz 6714, Eduardo Salgado 5667, Efraín Bárcena J7G, XD 7435, Joao Víctor GH8FW, Esteban Santis 9420, Tomás Alejandro Ibanes 573, Martín Rodríguez 5150, Rodelero 5858, Casio Silva Batista 316, Altito 01, Erickson Antonio 5362, Tupe J9F, Tomás Sinaloa 1106, Lcelruconxl 1594, José Sullón RT4BM Hidrakren 5391, Juan Ceballos 612, Humberto de la Cuadra 5949, Eyeri Ramírez 6564, Juan Soto XL4SS, José Miguel Parque, Jonathan León Díaz 5061, DS Diego 5359 y César Eduardo Achaguardia, y sin más comencemos con la novela. Dios de la Espada Descarado capítulo 841 al 850. Capítulo 841. Espera un minuto después de escuchar las palabras de Wookiee, no solo el gran anciano del Palacio Demonio, sino casi todos los presentes fruncieron el ceño. ¿De qué estás hablando? Anteriormente había ganado el primer lugar con más de 500 fichas y prácticamente había revolucionado las reglas de evaluación él solo. Había derrotado a muchísimos genios con una sola espada. Ahora iba a admitir la derrota sin siquiera luchar. Esto era demasiado, no. No. Con una cara oscura, el gran anciano del Palacio Demonio se negó rotundamente. Es solo una broma. Si Wookiee realmente cediera, no se convertiría en la mayor burla de este festival mágico. Aunque sabía perfectamente que el señor demonio de la túnica negra no tenía buenas intenciones al atacar a Wookiee, y se había opuesto antes, eso no significaba que pudiera tolerar su comportamiento imprudente. Ahora que tanta gente lo observaba, la noticia se difundiría por todo el mundo a través de diversos canales. Wookiee era un descarado, pero el Palacio Demonio aún conservaba cierta dignidad. ¿Cómo se puede justificar esto? No puedo simplemente admitir la derrota si no puedo ganar. Con las manos extendidas, Wookiee siguió actuando como un tramposo. Gai Hyuk-Xiao dijo que le ayudaría a explicar este asunto, pero aún no ha habido ningún movimiento. No es estúpido, así que, naturalmente, no se dejará matar por el señor demonio de la túnica negra. Lo retrasará lo más posible. Ridículo. Nosotros, la gente del reino demonio, somos todos hombres valientes. ¿Cómo puede haber cobardes que se asusten antes de la batalla? Si quieres admitir la derrota, serás descalificado y expulsado del Palacio Demonio. Y jamás volverás a pisar el Palacio Demonio en tu vida. Con un resoplido frío, el gran anciano del Palacio Demonio lo reprendió con dureza. Al escuchar esta respuesta, Wookiee no pudo evitar poner los ojos en blanco. No le importaba ser descalificado, y no sería un gran problema si no entraba al Palacio Demonio en el futuro. Pero si realmente lo hacía, el significado de su espalda sería completamente diferente. Si realmente hiciera algo así, todavía planearía ganar un punto de apoyo en el reino de los demonios en el futuro. Es más, sin mencionar las consecuencias a largo plazo, si ahora se enfrenta al señor demonio de la túnica negra, quizás algunos maestros del Palacio Demonio intervengan y eviten que el señor demonio de la túnica negra atente contra su vida.
Pero una vez expulsado del palacio demonio, cuando el señor demonio de la túnica negra venga a cazarlo de nuevo, ¿quién puede esperar que lo salve? Dicho esto, Wookiee dejó de decir tonterías y se dirigió lentamente hacia el campo de artes marciales mágicas. Era solo unas pocas decenas de metros, lo cual era cuestión de un salto, pero a su velocidad actual, le tomaría media varilla de incienso. Al ver los movimientos lentos de Wookiee, el gran anciano del palacio demonio estaba tan enojado que casi quiso patear a Wookiee. Desde la distancia, al ver a Wookiee actuar como un niño malcriado, Gai Hyuk-Xiao no pudo evitar dejar escapar una leve sonrisa. Después de tantos años, la naturaleza perezosa de este bastardo no ha cambiado. Sin embargo, no tenía intención de dejar que Wookiee subiera. Como se lo había prometido, ya tenía un plan en mente. Espera un minuto. Con un fuerte grito, su figura se balanceó levemente y Gai Hyuk-Xiao apareció directamente frente a todos, pasó a Wookiee y aterrizó en el campo de artes marciales mágicas. Pequeño señor demonio. En un instante, todo el público se puso alborotado. Nadie esperaba que Gai Hyuk-Xiao saltara en ese momento y se dirigiera directamente a la arena de artes marciales mágicas. ¿Qué pretendía hacer? Con un ligero puño, Gai Hyuk-Xiao saludó desde lejos al gran anciano del palacio demonio y luego dijo lentamente: Gran anciano, aunque Wookiee obtuvo el primer lugar en la evaluación anterior, aún así me venció, ¿verdad? Me temo que no será su turno para la primera batalla. La interrupción de Gai Hyuk-Xiao de repente hizo que el corazón de todos saltara. El gran anciano del palacio demonio no pudo evitar fruncir el ceño profundamente. Gai Hyuk-Xiao no había participado en la evaluación anterior ni estaba entre las 100 personas, pero sí participó en la ceremonia del Dao demoníaco. Sin embargo, según el plan original, Gai Hyuk-Xiao debía aparecer al final y desafiar directamente al ganador de esta evaluación. Naturalmente, el palacio demonio ya conocía a Gai Hyuk-Xiao de estos asuntos desde hacía mucho tiempo, pero Gai Hyuk-Xiao seguía sobresaltado como si no estuviera al tanto de la situación. Era evidente que las cosas no eran tan sencillas como parecían. Si fuera otra persona, el gran anciano del palacio demonio se habría enfurecido y habría regañado, o incluso castigado. Pero, por desgracia, Gai Hyuk-Xiao es discípulo del ancestro del mal camino. En este caso, si el ancestro del mal camino no habla, ¿quién se atrevería a castigar a Gai Hyuk-Xiao? Pequeño señor demonio, puedes ser el primero en aceptar la prueba. Según las reglas, elegiré un nuevo oponente para ti. Con el ceño fruncido, el gran anciano del palacio demonio finalmente hizo concesiones. No hay necesidad. Sin pestañear, Gai Hyuk-Xiao dijo: Hace mucho tiempo que oigo el nombre del señor demonio de la túnica negra. Dado que es él quien lucha en la primera batalla de hoy, creo que debería ser el señor demonio más fuerte de los que participan en esta prueba. Si quiero ganar, debo vencer al más fuerte. Esta frase de repente hizo que el corazón de todos saltara. Hoy en día, no hay gente común que pueda venir aquí, por lo que naturalmente pueden escuchar que lo que dijo Gai Hyuk-Xiao fue victoria, no pasar la prueba. En otras palabras, quería derrotar al señor demonio de la túnica negra, en lugar de simplemente pasar la prueba, soportando una barra de incienso del tiempo. Esto en sí mismo es la mayor sorpresa. Sin embargo, este tipo de accidentes hacen que la gente se preocupe aún más. Ese era el señor demonio de la túnica negra. Ahora, el pequeño señor demonio iba a desafiarlo directamente. No era demasiado confiado. No era solo un plan del pequeño señor demonio para suprimir la atención de Wookiee. Sin contar el desorden que hay ahora en la plaza de afuera. Dentro del palacio demonio, el maestro del palacio y otros ancianos estaban estupefactos y subconscientemente dirigieron sus miradas hacia el antepasado del camino demonio. De hecho, por no hablar de los demás, incluso el antepasado del mal camino se sorprendió un poco, pero no respondió, sino que simplemente miró a Gai Hyuk-Xiao levemente. Ancestro, ¿qué piensas? Después de dudar por un momento, el señor del palacio demonio se acercó al antepasado del camino del demonio y preguntó en voz baja. Agitando las manos, el ancestro del camino demoníaco dijo con calma: Hyuk-Xiao era originalmente un candidato para esta evaluación. No va contra las reglas dejar que sea el primero en luchar, ya que quiere luchar, que lo intente.
El antepasado del camino del mal tenía ojos extremadamente profundos y nadie podía ver ninguna emoción en su rostro. Sin embargo, el significado de esta afirmación es obviamente muy claro. El antepasado de la secta malvada no se opuso a la disrupción de Gai Hyuk-Xiao. Con esta sentencia, el asunto sería mucho más fácil de resolver. Con una ligera reverencia, el maestro del palacio demonio salió volando del palacio y dijo con voz grave: dado que el pequeño rey demonio está dispuesto a ser el primero en tomar la prueba, es natural que puedas hacerlo. Las reglas son las mismas que para los 10 mejores en la evaluación. La evaluación de Wookiee se pospondrá por el momento. ¿Sí? Tan pronto como el maestro del palacio demonio abrió la boca, todo el lugar de repente quedó en silencio nuevamente. Algunos podrían cuestionar la decisión del gran anciano del palacio demonio, pero nadie se atreve a oponerse a las palabras del maestro del palacio demonio. A menos que el ancestro del Dao demonio se presente, las palabras del maestro del palacio demonio son decreto imperial en el reino demonio. No fue hasta ese momento que Wookiee se sintió aliviado. Sin embargo, ni siquiera él esperaba que la supuesta ayuda de Gai Hyuk-Xiao para resolver el problema fuera de esta manera. Sabes, con la identidad de Gai Hyuk-Xiao, desde que intervino, solo puede ganar esta batalla y no perder. De lo contrario, no sería perturbar la situación, sino una bofetada en su propia cara, o incluso en la del palacio demonio. Pero, Gai Hyuk-Xiao aún está al nivel de un señor estelar. ¿De verdad tendrá la confianza para derrotar al señor demonio de la túnica negra? Capítulo 842. ¿Eres digno? El señor demonio vestido de negro parecía un poco feo. Aunque sabía desde hacía tiempo que Wookiee tenía una relación cercana con el pequeño rey demonio, nunca imaginó que Gai Hyuk-Xiao pudiera ayudarlo a lograrlo. Esto lo molestó y avergonzó un poco. Pequeño señor demonio, este es un asunto entre Wookiee y yo. ¿Por qué insistes en interferir? Mirando hacia Gai Hyuk-Xiao, el señor demonio vestido de negro preguntó con voz profunda. Es una competición normal. No hay nada de intervenir o no intervenir, dijo Gai Hyuk-Xiao con calma, completamente impasible. Estas palabras ahogaron al señor demonio de la túnica negra. Cualquiera con un ojo perspicaz podría ver lo que significaba la intervención forzada de Gai Hyuk-Xiao en ese momento, pero nadie podría señalarlo. Después de todo, dado que el maestro del palacio demonio ya lo había aprobado, significaba que cumplía con las reglas, y nadie se atrevía a objetar. En este caso, si Gai Hyuk-Xiao se negaba a admitirlo, naturalmente no tenía forma de lidiar con ello. Después de respirar profundamente, el rey demonio vestido de negro dijo lentamente: «Tu pequeño rey demonio, ¿estás tan seguro de que definitivamente te daré esta cara?» El señor demonio de la túnica negra nunca creyó que Gai Hyuk-Xiao pudiera derrotarlo, pero dada la identidad de Gai Hyuk-Xiao, una vez que hiciera un movimiento, cualquier señor demonio probablemente le daría algo de cara y nunca usaría toda su fuerza, y mucho menos lo mataría. De esta manera, perder 1 o 2 movimientos ante el pequeño rey demonio no es algo vergonzoso, sino más bien un favor. A los ojos del señor demonio de la túnica negra, Gai Hyuk-Xiao intervino solo para encontrar una excusa para resolver el odio entre él y Wookiee. Si Gai Hyuk-Xiao hubiera intervenido en otros asuntos, naturalmente le habría dado la cara. Pero Wookiee, quien mató a su único hijo, ¿cómo podría comprometerse en esta venganza por la muerte de su hijo? ¿Me das cara? Al oír esto, Gai Hyuk-Xiao no pudo evitar sonreír con un dejo de sarcasmo. Negó con la cabeza lentamente y dijo: «Túnica negra, te tienes en muy alta estima, ¿eres digno de ello?» En el momento en que terminó de hablar, Gai Hyuk-Xiao lanzó un puñetazo, limpio y decisivo. Esta vez, le prometió a Wookiee ayudarlo a resolver el problema del señor demonio de la túnica negra, no a propósito, sino que lo hizo convenientemente. En la ceremonia demoníaca, inevitablemente habrá un genio que se elevará como un cometa, impactando al reino demoníaco e incluso al mundo entero. Estos genios podrían ser Wookiee, otras personas que vinieron a participar en el festival de magia y, naturalmente, también podrían ser Gai Hyuk-Xiao. Con la identidad y la fuerza de Gai Hyuk-Xiao, es difícil lograr un efecto impactante al luchar contra otros. Si realmente quiere atraer la atención y asombrar al mundo, solo puede optar por actuar contra el señor demonio.
Esta fue originalmente una batalla para establecer su autoridad. Incluso sin el señor demonio de la túnica negra, habría otros señores demonio que le servirían de trampolín para conquistar los 9 cielos. Fue una lástima que el señor demonio de la túnica negra saltara en ese momento. Un solo golpe hizo que las pupilas de todos se encogieran de repente. Al lanzar este puñetazo, Gai Juxiao ni siquiera usó las leyes del universo ni el campo estelar. Simplemente se basó en la fuerza de su cuerpo para lanzarlo, lo que provocó una explosión sónica, y pareció que el espacio frente a él se turbulentaba en un instante. Esto hace que la gente piense en Ian Weichen involuntariamente. Este tipo de estilo de lucha y este tipo de fuerza fueron las razones por las que Ian Weichen dominó el mundo en el pasado. Por supuesto, de hecho, Gai Juxiao y Ian Weichen son de la misma escuela. Por un momento, incluso el señor demonio vestido de negro sintió un escalofrío en su corazón. Si antes había menospreciado a Gai Juxiao, este golpe lo despertó al instante. Este pequeño rey demonio nunca había sido un simple Kaki, sino el genio más destacado del reino demonio después de Ian Weichen. Incluso si estaba reprimiendo un reino, no podía ser descuidado en absoluto. Si fuera en el pasado, le habría dado algo de cara a Gai Juxiao y no habría tomado ninguna acción despiadada por iniciativa propia, pero las palabras de Gai Juxiao en este momento fueron realmente demasiado exasperantes y realmente despertaron la ira del señor demonio de la túnica negra. Por supuesto, no se atrevió a matar a Gai Juxiao, pero ahora realmente quería darle una lección a Gai Juxiao. Incluso si eres el aprendiz menor de Ian Weichen, incluso si la gente te llama el pequeño señor demonio, no eres Ian Weichen después de todo. Solo hay un Ian Weichen en este mundo, y nadie puede compararse con él. Si alguien quisiera derrotar al señor demonio de la túnica negra con el reino del señor estelar, quizás solo Ian Weichen en el pasado pudiera lograrlo. Otros están lejos de lograrlo. En un abrir y cerrar de ojos, una niebla negra se elevó repentinamente del cuerpo del señor demonio vestido de negro, liberando directamente el campo de estrellas y rodando primero hacia Gai Juxiao. Después de este movimiento, las personas a su alrededor que estaban familiarizadas con el señor demonio de la túnica negra no pudieron evitar revelar un rastro de solemnidad en sus rostros. Niebla oscura, túnica negra va a matar. La niebla oscura es uno de los poderes mágicos que hicieron famoso al señor demonio de la túnica negra. Una vez atrapado en ella, quedarás prácticamente incompleto. Y lo que es más aterrador, la niebla oscura es altamente venenosa. Incluso quienes están al mismo nivel que el señor demonio no se atreven a dejarse tocar por la niebla oscura. De lo contrario, se verán limitados al actuar. De hecho, la mayoría de la gente no cree que Gai Juxiao realmente pueda derrotar al señor demonio de la túnica negra. Sin embargo, al momento siguiente, las expresiones de todos se congelaron de repente. En la oscuridad, una luna de sangre apareció de repente en el cielo. En solo unas pocas respiraciones, la aterradora sombra de la luna de sangre atravesó la niebla oscura e incluso cubrió todo el espacio circundante con un tenue color sangre. La luna de sangre está en el cielo. Sin intención de retirarse, Gai Juxiao ni siquiera pestañeó al enfrentarse al señor demonio de la túnica negra. Optó directamente por la vía más violenta y luchó contra él de frente. Territorio estelar de la luna de sangre. Una colisión frontal de este tipo no requiere prácticamente ninguna habilidad, es simplemente una colisión de poder estelar. Pero es precisamente por eso que resulta particularmente chocante. Ser capaz de hacer que la luna de sangre destroce la niebla oscura significa que, en términos de fuerza absoluta, Gai Juxiao, que solo está en el nivel de Star-Lord, es aún mejor. Esto es mucho más convincente que cualquier habilidad mágica. Con la fuerza del reino del señor estelar, puede suprimir al señor demonio de la túnica negra. ¿Qué clase de fuerza y coraje aterradores son estos? Casi en un instante, todos los hombres fuertes reaccionaron inmediatamente. El pequeño mundo está completo. No hay suspenso en absoluto. El campo estelar de este pequeño señor demonio sin duda ha completado su transformación y ha construido la estructura de un pequeño mundo. Está a un paso de convertirse en el verdadero señor demonio. Señor demonio. Al pensar en esto, el corazón de todos tembló violentamente.
¿Cuántos años habían pasado desde que este pequeño rey demonio se abrió paso hasta el reino del rey estelar? Fue tan rápido que estaba a punto de entrar en el reino del rey demonio. ¿No es esto demasiado aterrador? Debes saber que cuando entró por primera vez al Dojo Xianggu, Gai Xiao solo estaba en el reino de la estrella destrozada. No fue hasta que dejó el Dojo Xianggu que entró en el reino del Señor de las Estrellas. Han pasado menos de 2000 años desde que Sansan comenzó a practicar, pero ya está a punto de alcanzar el reino del Señor Demonio. ¿Qué tan impactante es esta velocidad de cultivo? Lo más aterrador es que, a juzgar por los movimientos actuales de Gai Xiao, este avance está lejos de ser tan simple como el de un señor demonio ordinario. Capítulo 843 Túnica negra cubriendo el cielo, marea de luna sangrienta asombroso. Dentro del Palacio Demonio, incluso el maestro del Palacio Demonio no pudo evitar admirar a Gai Xiao cuando lo vio actuar. Si su elogio anterior hacia Gai Xiao fue solo un gesto superficial para salvar la cara del antepasado del camino del mal, ahora sintió un rastro de admiración desde el fondo de su corazón. Esto no es solo admiración por Gai Xiao, sino también por el antepasado del mal camino. Cuando Gai Xiao fue aceptado como discípulo por el antepasado del camino del mal, en realidad no estuvo de acuerdo. Siempre pensó que, aunque Gai Xiao tenía cierto talento, era demasiado ridículo darle directamente esa identidad. Pero a medida que pasaba el tiempo, cuando la fuerza de Gai Xiao aumentó rápidamente, y en solo 2000 años, estaba a punto de ingresar al reino del Señor Demonio, tuvo que admirar la visión del antepasado de la magia. El potencial de una persona así es simplemente incomparable al de los demás. Si no fuera por la presión de Gai Xiao, me temo que este potencial por sí solo sería suficiente para convertirlo en el hijo del diablo. Hoy en día, el reino de los demonios está realmente lleno de personas talentosas, lo que le hace sentir la necesidad de salir corriendo del reino de los demonios y luchar contra la corte celestial. El antepasado del camino del mal asintió levemente, pero aún no habló, pero había un toque de ferocidad en las profundidades de sus ojos. Cuanto más se desempeñaba Gai Xiao ahora, más confirmaba lo que estaba pensando. Desde Yan Weichen hasta Gai Xiao, y luego hasta Wu Qi, todos estos ascendieron desde el reino inferior, y aún así, se desempeñaron de manera asombrosa. ¿Cómo podría explicarse esto por una supuesta coincidencia? Otros creían que los logros actuales de Gai Xiao se debían en gran medida a su guía. Pero, de hecho, el antepasado del mal camino tenía muy claro en su corazón que su guía Gai Xiao era en realidad muy limitada. No es que tenga pensamientos extraños y no esté dispuesto a dar consejos, sino que el verdadero camino no es algo que puedan señalar los externos. Solo adhiriéndote al camino de tu corazón podrás llegar a ser verdaderamente una persona poderosa e inigualable, que sorprenda al mundo a lo largo de la historia. Con su visión, puede ver más lejos y con mayor claridad que los demás. Esa luna de sangre también contiene el poder que apunta directamente al Gran Dao. Mientras continúe practicando, sus logros futuros no se limitarán al maestro estelar, sino que tendrá la posibilidad real de convertirse en un gran daoísta de los poderes antiguos. Una vez que un Gai Xiao crezca, sus posibilidades pueden no ser muy inferiores a las de Yan Weichen. Es más, si la suposición es cierta, entonces el pequeño que aún no ha actuado es el monstruo más pervertido. La túnica negra cubre el cielo. Sintiendo la intención asesina de Gai Xiao, el señor demonio de la túnica negra también sintió un ligero miedo en su corazón. ¿Cómo podía ser esta la batalla que él había imaginado, uno que le exigiera dar la cara y ceder? Esta es una pelea brutal en la que un movimiento descuidado podría llevar a la muerte. Si fuera una competición normal, llegar a este punto sería suficiente para pasar la prueba, pero él sabía mejor que nadie que, dado que Gai Xiao había tomado acción, definitivamente no era una prueba simple. El señor demonio de la túnica negra no es estúpido, por lo que naturalmente descubrió todo hace mucho tiempo. A los ojos de Gai Xiao, él era solo un lamentable trampolín que necesitaba ser pisado para lograr una gran fama en esta ceremonia mágica tan esperada. De hecho, por culpa de Wu Qi, lo que tuvo que pisotear no fue solo su reputación, sino también su cadáver.
Bajo tal presión, el señor demonio de la túnica negra ya no se atrevía a tener ninguna esperanza de suerte. En un instante, utilizó el poder mágico más aterrador. Hasta cierto punto, esto mismo se ha convertido en una auténtica lucha de vida o muerte. La túnica negra se hinchaba con el viento, como si no hubiera límite alguno, bloqueando el sol. Bajo la túnica negra, el señor demonio de túnica negra extendió repentinamente una mano, que se convirtió en innumerables palmas. Al amparo de la oscuridad, abofeteó con fiereza, como si el cielo estuviera lleno de sombras de palmas y no hubiera escapatoria. Marea de luna de sangre. Había un atisbo de fría intención asesina en sus ojos, y la luna de sangre en el cielo de repente pasó de menguante a llena. Al mismo tiempo, un rastro de sangre apareció repentinamente entre el cielo y la tierra. A simple vista, era como una línea, casi imperceptible. Sin embargo, en un instante, con el cambio de fase de la luna creciente y menguante, se convirtió en una ola gigantesca y aterradora que bloqueó el sol. Marea de luna de sangre. Auge. En un instante, los campos estelares colisionaron de nuevo, y el terrible impacto casi destruyó todo el campo de artes marciales mágicas. Si hubiera algún hombre fuerte de nivel señor estelar en él, me temo que en cuestión de segundos, sería completamente destruido, sin dejar rastro alguno. Túnicas negras cubren el cielo, mareas de luna de sangre. En ese momento el mundo entero parecía estar lleno solo de oscuridad y sangre. Al observar esta batalla desde la distancia, Wookiee no pudo evitar suspirar en su corazón. En el templo taoísta Xianggu, con la ayuda de medio volumen del libro celestial, ya había alcanzado a Gai Hyuxiao. Incluso después de llegar al reino demonio, cuando Wookiee veía a Gai Hyuxiao, siempre pensaba que su fuerza no era mucho menor que la del oponente. Pero ahora, después de ver realmente esta batalla, Wookiee se dio cuenta de que no importa cuánto tiempo pase, Gai Hyuxiao sigue siendo el rey demonio incomparable que domina el mundo. Aunque su fuerza ha mejorado bastante rápido, todavía hay una gran brecha entre él y Gai Hyuxiao. Si hubiera actuado bajo semejante luna de sangre, habría sido derrotado hace mucho tiempo. Pero Wookiee no se desanimó. Al contrario, ver la pelea entre Gai Hyuxiao y el señor demonio de la túnica negra le inspiró aún más. Se quedó allí en silencio, poniéndose en la perspectiva de las dos personas, y constantemente trató de deducir y romper los ataques de ambos lados. No es exagerado decir que, para Wookiee, esta batalla en sí misma es la mayor ganancia de este festival mágico hasta ahora. Sangre y oscuridad entrelazadas. Durante los continuos enfrentamientos, el señor demonio vestido de negro de repente sintió que la presión sobre él se hacía cada vez mayor. No había otra razón, pues sentía que Gai Hyuxiao aprovechaba la oportunidad para abrirse paso durante la pelea. Ahora, su fuerza se hacía cada vez mayor, y el pequeño mundo se estabilizaba gradualmente. Si se alargaba, una vez que Gai Hyuxiao entrara en el reino del señor demonio, no tendría ninguna posibilidad de sobrevivir. En una situación tan desesperada, al señor demonio de la túnica negra ya no le importaba la identidad de Gai Hyuxiao. Rugido. De repente, un rugido sonó y, en un instante, el señor demonio vestido de negro reveló de repente su verdadera forma. Al amparo de la oscuridad, una aterradora serpiente negra con cabeza verde apareció de repente, y parecía como si quisiera tragarse la luna de sangre directamente. Vasco. El rey de los 10.000 demonios es el único hijo del señor demonio de la túnica negra. Dado que su verdadera forma es un Basaebone, el señor demonio de la túnica negra también es, naturalmente, un Basaebone. Sin embargo, mientras practicaba, el espíritu maligno en su cuerpo quedó oculto por la túnica negra, y nadie pudo detectarlo en absoluto. Ahora, al verse obligado a una situación desesperada por Gai Hyuxiao, el señor demonio de la túnica negra finalmente reveló su verdadera forma y atacó a Gai Hyuxiao. Ya era muy poderoso, y ahora, al revelarse su verdadera forma, la fuerza del señor demonio de la túnica negra aumentó repentinamente. Con un simple movimiento de cola, la aterradora marea de luna de sangre casi fue derrotada. Mientras rugía, de repente abrió su boca ensangrentada y mordió a Gai Hyuxiao ferozmente. Cada uno de los afilados colmillos era como una espada aterradora, que exudaba un aura extraña y mordía ferozmente.
La serpiente vasca en sí misma es una bestia antigua y extraña. Incluso si un ser ancestral y poderoso se encuentra con una serpiente vasca adulta, debe tener cuidado al tratar con ella. Es cierto que todavía hay una gran brecha entre el actual señor demonio de la túnica negra y el verdadero monstruo antiguo Basae, pero al mismo tiempo, Gai Hyuk-Xiao no es un ser antiguo y poderoso en absoluto. Nadie podría imaginar que una simple prueba resultaría tan trágica. En ese momento, incluso el maestro del palacio demonio no pudo evitar cambiar ligeramente de color. Se giró hacia el ancestro del camino demoníaco y preguntó en voz baja: «Viejo ancestro, ¿crees que deberíamos interrumpir la competencia? Según las reglas de la ceremonia demoníaca, no es necesario determinar al ganador en una pelea con el señor demonio. Basta con resistir un poco de tiempo. No habrá ninguna situación que ponga en peligro la vida». Pero ahora, la batalla entre Gai Hyuk-Xiao y el señor demonio de la túnica negra ha evolucionado de una simple competencia a una batalla de vida o muerte. En esta situación, si no se detiene a tiempo, probablemente habrá víctimas. Claro, según las reglas del reino demonio, ni siquiera las bajas son nada, pero Gai Hyuk-Xiao sigue siendo discípulo del ancestro del camino demoníaco. Si ocurre algún accidente, no podrá explicárselo al ancestro del camino demoníaco. Si el antepasado del camino malvado no estuviera aquí, el señor del palacio demonio seguramente lo habría detenido hace mucho tiempo, pero como el antepasado del camino malvado está aquí, no puede tomar la decisión por su cuenta sobre este asunto. Levantó la cabeza y observó el incienso que ardía junto al campo de artes marciales mágicas. El ancestro del camino mágico dijo con calma: «El incienso está a medio consumir. Ahora se interrumpe. ¿Quién ganará?». Hubo una pequeña pausa y el maestro del palacio demonio se sintió impotente, pero no sabía qué decir. Como si leyera a través de sus pensamientos, el antepasado del camino mágico continuó: «Recuerda, eres el maestro del palacio demonio. Para ti, las reglas del palacio demonio son lo más importante. Aunque Hyuk-Xiao sea mi discípulo, no puede anular las reglas del palacio demonio. Fue su decisión intervenir con fuerza. También fue su decisión luchar a muerte contra la túnica negra, entonces, naturalmente, las consecuencias deberían recaer sobre él». Estas palabras también tenían un matiz de advertencia y recordatorio. El maestro del palacio demonio se sobresaltó e inmediatamente hizo una reverencia y dijo: «Gracias por tu guía, ancestro demonio. Lo entiendo». Con un leve asentimiento, el antepasado del camino malvado volvió a mirar la escena y no dijo más. De hecho, aparte de las razones que acaba de mencionar, la razón más importante por la que no ordenó interrumpir la competencia fue que también quería ver hasta dónde podía llegar Gai Hyuk-Xiao. Ahora, se puede decir que Gai Hyuk-Xiao también ha llegado al momento más crítico de avance. Si logras superar este nivel, te convertirás en el verdadero señor demonio. Si no, lo más probable es que mueras. Sin embargo, si interviniera por la fuerza e interrumpiera la competencia, Gai Hyuk-Xiao no correría ningún peligro, pero al mismo tiempo, perdería la oportunidad de abrirse paso. Incluso si lograra alcanzar el reino del señor demonio en el futuro, su fuerza sería inevitablemente mucho menor. El reino de los demonios es un lugar donde los fuertes se aprovechan de los débiles y los fuertes son respetados. Si quieres una fuerza mayor, debes luchar por tu vida. Este es el camino que Gai Hyuk-Xiao ha elegido, y naturalmente debe completarlo por sí mismo, sin importar el éxito o el fracaso. Aunque Gai Hyuk-Xiao es su discípulo, cuando alcanza el nivel del antepasado del camino del mal, su visión es mucho más profunda de lo que la gente común imagina y no se verá afectado por los llamados factores emocionales. Porque el camino del cielo es inherentemente cruel. Capítulo 844. La serpiente se traga la luna auge. La marea de luna de sangre colapsó, y bajo la mordedura de la pitón, el alcance de la luna de sangre de Gai Hyuk-Xiao se redujo rápidamente. Esto también significó que, en el enfrentamiento con el señor demonio de túnica negra, Gai Hyuk-Xiao estaba ahora en desventaja. La serpiente se traga la luna. Para la verdadera bestia ancestral, el base, incluso si se trata de las estrellas, el sol y la luna, se atreve a devorarlo. Ahora lo que el señor demonio de la túnica negra quiere hacer es devorar el dominio estelar de la luna sangrienta de Gai Hyuk-Xiao.
Aunque el dominio estelar de Gai Juxiao básicamente ha formado un mundo pequeño, no es estable después de todo. En este caso, naturalmente es mucho más fácil devorarlo. Una vez que sea realmente devorado, no habrá duda de que la fuerza del señor demonio de la túnica negra aumentará nuevamente, y será de gran ayuda para él en el futuro para refinar el corazón de la estrella. Incluso se dice que estas bestias ancestrales no necesitan el corazón de las estrellas. Mientras devoren suficientes mundos pequeños, pueden formar naturalmente su propio mundo estelar en sus cuerpos. Por supuesto, devorar por la fuerza el campo estelar de Gai Juxiao y matar a Gai Juxiao en la ceremonia demoníaca inevitablemente dejaría algunos problemas, pero al verse obligado a este punto, el señor demonio de la túnica negra ya no podía preocuparse por estas cosas. Al sentir el aterrador poder de la deglución de la pitón, los ojos de Gai Juxiao también revelaron un indicio de fría intención asesina. Desde que se atrevió a pelear con el señor demonio de la túnica negra, Gai Juxiao naturalmente había estado preparado. Incluso para Gai Juxiao, el anterior rey demonio vestido de negro era demasiado débil y no fue suficiente para ejercer suficiente presión sobre él. Tal como lo supuso el antepasado del camino del mal, Gai Juxiao utilizó deliberadamente este método para exprimir su potencial y así poder abrirse paso. Tal comportamiento es una locura, pero para Gai Juxiao, no es nada. Si no estuviera tan loco, seguiría siendo el incomparable rey demonio. Ábrelo para mí. Con una mirada feroz en sus ojos, Gai Juxiao no retrocedió ni un solo paso. La sombra de la luna de sangre sobre su cuerpo se expandió repentinamente, y sus manos extendidas se convirtieron en palmas gigantes que alzaron el cielo, abriendo directamente la boca ensangrentada de la pitón. Lucha. No hubo ningún truco involucrado, Gai Juxiao eligió la forma más brutal y directa de luchar. ¿Quieres tragarme? Bien, entonces te dejaré tragarme. A ver si me tragas primero, te desgarro la boca y te rompo los dientes. Esta es la tiranía de Gai Juxiao. Desde la distancia, observando esta batalla, Wuqi no pudo evitar levantar las cejas. Esta escena una vez más le recordó al incomparable rey demonio con el que estaba familiarizado en el pequeño mundo del pasado. En el pasado, Gai Juxiao dijo que el temperamento de Wuqi era menos dominante. Antes de que el señor demonio Gai Shi ascendiera al cielo, dijo que le enseñaría a Wuqi lo que significaba ser egocéntrico. Ahora, después de tantos años, ver a Gai Juxiao tan loco y dominante nuevamente hizo que Wuqi se sintiera conmovido. Interesante. La personalidad de tu compañero aprendiz es en realidad muy similar a la tuya. Dentro del palacio demonio, el señor estelar Tian Kan se giró hacia Ian Weichen y le habló con una risita. Aunque esta afirmación era un poco jocosa, no era falsa. De hecho, hasta cierto punto, Gai Juxiao y Ian Weichen eran muy similares, pero Ian Weichen era más extravagante. Sí, se parece un poco, pero desafortunadamente no soy yo después de todo, dijo Ian Weichen con frialdad, negando con la cabeza. Al fin y al cabo, no. Esta es una verdad muy simple. Hay muchas personas arrogantes y dominantes en este mundo, pero solo hay un Ian Weichen. Ahora otras personas sienten que Gai Juxiao es similar a él, no porque sus personalidades no fueran similares antes, sino porque la fuerza de Gai Juxiao ahora es verdaderamente digna de la atención de otras personas y está comenzando a estar calificado para ser comparado con él. Sin embargo, a Ian Weichen todavía no le importaba. Porque sus ojos nunca se posaron en Gai Juxiao, y nunca consideró a Gai Juxiao como un oponente. Tal como dijo el propio Ian Weichen, solo hay un Ian Weichen en este mundo. Ya sea ahora o en el futuro, solo habrá un Ian Weichen. Mientras esté vivo, se asegurará de que nunca será derrotado en esta vida. Este es el orgullo de Ian Weichen y también la creencia que siempre ha mantenido en su práctica. Con una leve sonrisa, Tian Kan Star-Lord dijo suavemente. Tal vez no sea tan bueno como tú, pero mientras pueda pasar esta prueba hoy, tu hermano menor seguramente se volverá famoso en todo el mundo. En realidad hay cierta tristeza en estas palabras. Solo hay un Ian Weichen en este mundo, pero hay muchos señores demonio y señores estelares. Incluso si uno no puede convertirse en Ian Weichen, si llega lo suficientemente lejos, puede alcanzar la fama mundial.
Tiancan es un guerrero de nivel señor estelar, pero no eligió seguir a Ian Veichen. Cada uno tendrá su propia brillantez. La vida no es una competencia, y no se trata solo de ser el primero. Rugido. Se escuchó otro rugido furioso. Tras una larga batalla, el señor demonio de túnica negra volvió a enloquecer. Su enorme cuerpo se retorció repentinamente y su cola se lanzó hacia Gai Juxiao como un rayo. Un simple coletazo es como el látigo más aterrador. Un solo golpe basta para partir a una persona por la mitad. Ahora Gai Juxiao hacía todo lo posible por abrir la boca ensangrentada de la pitón con las manos. No tenía espacio para resistir el ataque. Solo podía activar la luna de sangre para protegerse. Sin embargo, esta defensa pasiva seguía siendo algo débil después de todo. Con un solo golpe, la sombra de la luna de sangre comenzó a dispersarse. Parecía que en un instante, la situación de Gai Juxiao se volvió aún más peligrosa. Cualquiera con ojo perspicaz podía ver que, en tales circunstancias, Gai Juxiao no podría resistir mucho. Si no encontraba la manera de resolver la situación, no aguantaría hasta que la varilla de incienso se consumiera. Incluso los extraños pueden sentir el peligro, por lo que Gai Juxiao naturalmente lo sabe mejor. Sintiendo la amenaza de muerte, la sangre en el cuerpo de Gai Juxiao pareció hervir por completo. Con un destello de locura en la mirada, Gai Juxiao retiró repentinamente la mano que sostenía la boca ensangrentada de la serpiente Basagostaki. Su cuerpo se tambaleó y urgió directamente a la región estelar luna sangrienta a perforar la boca de la serpiente Basagostaki. ¿No quieres tragártelo? Pues te lo dejo tragar entero. En un abrir y cerrar de ojos, Gai Juxiao repentinamente voló hacia el cuerpo del Basashi. Por un momento, todos quedaron atónitos. ¿Quién podría haber pensado que frente al rey demonio de túnica negra que había revelado su verdadera forma, Gai Juxiao realmente elegiría un método tan cruel? Esto es una apuesta con tu vida. Si no logra abrirse paso y cae dentro del cuerpo de la pitón, morirá. Rugido. En un instante, el arrogante Basa comenzó a rodar violentamente. Incluso los forasteros podían ver el dolor que sentía el señor demonio de la túnica negra. La túnica negra está acabada. Aunque aún no se ha visto el resultado, cuando todos vieron la pitón rodando violentamente por el suelo, el mismo pensamiento surgió en la mente de todos al mismo tiempo. La serpiente se traga la luna. Parece bello, pero en realidad no todo se puede tragar. Querer tragarse la luna no es tan fácil. Capítulo 845. El señor demonio inigualable. La luna de sangre está ardiendo. Si alguien pudiera ver a través del cuerpo de la pitón y ver lo que sucede dentro, encontraría que en el vientre oscuro, la luna de sangre ardía como el sol, iluminando claramente todo y quemándolo todo. La aterradora presión que lo rodeaba no abrumó a Gai Juxiao, sino que estimuló por completo su potencial. La sangre hervía y el pequeño mundo, inicialmente inestable, rápidamente tomó forma y se transformó en las reglas más violentas de la avenida. Lo que el señor demonio de la túnica negra se tragó en ese momento ya no era una persona, sino un pequeño mundo. Auge. Un estruendo aterrador surgió del vientre de la pitón, y la brillante luz de la sangre incluso atravesó su cuerpo. El cuerpo, originalmente negro, se tornó rojo oscuro bajo el reflejo de la sangre. Lo que era aún más aterrador era que la sangre penetraba gradualmente el cuerpo duro. Fue como si algo explotara. Al rodar el Basa, su lomo explotó de repente, y una luna de sangre se alzó lentamente entre la carne y la sangre que volaban. Envuelto en la sombra de la luna de sangre, Gai Juxiao pisó la horrible herida y saltó sobre el Basa. En un instante, el aura aterradora barrió repentinamente el cielo y la tierra, aplastando a los Basa. Señor demonio. Tras penetrar en el interior del Basashi, Gai Juxiao solo necesitó menos de media varilla de incienso para abrirse paso hasta el reino del señor demonio. El dominio estelar luna de sangre se transformó en el pequeño mundo luna de sangre, que surgió de su interior y suprimió directamente al Basashi con el poder de un pequeño mundo. La enorme cabeza fue pisoteada con fuerza contra el suelo y ya no pudo moverse. La horrible herida en la espalda aún sangraba. Era un espectáculo horrible. Claro, clarísimo.
En un instante, todo el público estalló en un estruendoso aplauso y la plaza entera se llenó casi de vítores. Señor demonio. Señor demonio luna de sangre. Al escuchar los vítores de la gente a su alrededor, Gai Xiao levantó las cejas, dio un paso ligero y, de repente, se elevó en el aire, y la sangre cubrió el cielo y la tierra. En tales circunstancias, Gai Xiao podría haber aprovechado la situación para matar al señor demonio de la túnica negra, pero ahora Gai Xiao simplemente desdeña matar al señor demonio de la túnica negra. En esta gran ceremonia del diablo, bajo la atenta mirada de la multitud, pisoteando al señor demonio vestido de negro para lograr su propia gran fama, esto es suficiente. El señor demonio de la túnica negra ha resultado gravemente herido. Incluso si no muere, tardará al menos cientos de años en recuperarse. Es suficiente. Así como deliberadamente dejó un desastre para Uruki antes de ascender desde el mundo inferior. El actual señor demonio vestido de negro también le fue dejado a Uruki. Este problema en sí mismo le pertenece a Uruki, no a él. Naturalmente, este rencor debería ser resuelto por el propio Uruki en el futuro. Le costó a Uruki varios cientos de años herir gravemente al señor demonio de la túnica negra. Cientos de años después, si Uruki todavía no puede hacer frente al poder del señor demonio de la túnica negra, entonces incluso si muere, se lo merece. Aunque no tienen el título de maestro y discípulo, de hecho, en el corazón de Gai Xiao, Uruki sigue siendo la mitad de su sucesor. Felicidades, tu pequeño rey demonio. Con una ligera reverencia, al instante siguiente, el gran anciano del palacio demonio voló por los aires y le dijo a Gai Xiao con una sonrisa: sin embargo, ahora deberías ser un señor demonio, hoy, has entrado en el reino de señor demonio frente a tanta gente poderosa en mi reino demonio, y también deberías tener un título formal. Creo que el señor demonio de la luna de sangre no es malo, ¿qué opinas? Señor demonio luna de sangre. En términos generales, la mayoría de las personas se pondrán el nombre de su propio dominio estelar después de ingresar al señor demonio. Pero siempre hay excepciones. Al levantar la vista, Gai Xiao hizo una ligera reverencia y luego dijo lentamente: ascendí desde el reino inferior. En el pasado, cuando estaba en el reino inferior, fui conocido como el señor demonio inigualable. Ahora que he entrado en el reino del señor demonio por casualidad, ¿por qué no seguir esta vieja regla? Inigualable. Tras una ligera vacilación y una mirada profunda a Gai Xiao, el gran anciano del palacio demonio dijo lentamente: muy bien, inigualable, jaja, qué gran señor demonio inigualable. En un instante toda la plaza volvió a hervir. El rey demonio incomparable. Innumerables personas gritaron al unísono, como si quisieran destrozar el cielo. El señor demonio sin igual. Mientras reflexionaba en silencio sobre ese nombre familiar, Uruki no pudo evitar sentir una pizca de calidez en su corazón. Después de muchos años, Gai Xiao aún logró una reputación inigualable. Quizás, había estado esperando este día desde que fue llamado el pequeño señor demonio. Pero en comparación, el señor demonio vestido de negro parecía extremadamente miserable en este momento. Aunque había recuperado su forma humana, la horrible herida en su espalda todavía era claramente visible, y casi parecía un hombre ensangrentado. Lamentablemente ya nadie lo mira. Aunque también es un rey demonio. El ganador se lo lleva todo y el perdedor se lo lleva todo. El mundo en el reino de los demonios es tan cruel. Inigualable, oye, ¿qué señor demonio tan inigualable? Me temo que tu hermano menor aún no está convencido. Retirando su mirada del cuadrado hirviente, el señor estelar Tian Can se rió entre dientes y habló. Aunque es solo un nombre, en este nivel, Tian Can Star-Lord puede comprender naturalmente el significado especial contenido en este simple nombre. La llamada existencia inigualable es aquella que aplasta y suprime todo. Con un nombre así, el significado es evidente. Ni siquiera este hijo del diablo pudo convencer a Gai Xiao. Es solo un título. Negando con la cabeza con calma, Yan Weichen dijo en voz baja: si quiere alcanzarme, probablemente tendrá que esforzarse más. Yan Weichen dijo a la ligera y sin ningún enojo. Esta indiferencia definitivamente no es fingida, y para Yan Weichen, no hay necesidad de fingir en absoluto.
Incluso el señor estelar Tiancan podía verlo, por lo que el señor del Palacio Demonio y el fundador del Camino Demonio naturalmente también entendieron el significado de Gai Xiuxiao. Felicidades, antepasado. Inclinándose levemente, el maestro del Palacio Demonio se rió entre dientes. Para él, no importaba lo que pensaran Nian Weichen y Gai Xiuxiao, porque no importaba quién fuera fuerte o débil, después de todo todos eran del reino demonio. Cuanto más fuerte sea Gai Xiuxiao, mejor para el reino demonio. Es obvio. Si es invencible o no, no se puede decidir con una ceremonia mágica. Espero que tenga el coraje y la fuerza necesarios, pero no dejes que la palabra invencible se convierta en una broma. Negando con la cabeza, el antepasado de la magia dijo en voz baja. El avance de Gai Xiuxiao era algo que se esperaba del antepasado del camino malvado. Por el contrario, Wu Qi es más digno de atención. Que la prueba continúe, en comparación con Xiuxiao, preferiría saber qué tiene de especial Wu Qi. Tras una ligera reverencia, el maestro del Palacio Demonio salió volando del mismo y exclamó. En la primera ronda, Gai Xiuxiao gana. Después de una varilla de incienso, comenzará la segunda ronda de la prueba. Originalmente, como señor del Palacio Demonio, no le importaba demasiado Wu Qi, pero ahora que el antepasado de la secta demoníaca le prestaba atención a Wu Qi, tenía que pensar más. Quizás, si observamos más de cerca las acciones de Wu Qi, podamos ver algunas pistas. Las decisiones empiezan a pesar más. Capítulo 846. Una espada que cabalga el viento. Al principio, el plan era que el señor demonio Chen Fen luchara contra Wu Qi, pero más tarde intervino el señor demonio de la túnica negra y resultó ser el favorito del Palacio Demonio. Ahora que Gai Xiuxiao lo ha herido gravemente, naturalmente, el señor demonio Chen Fen no tiene más remedio que tomar el control de nuevo. El señor demonio Chen Fen no estaba insatisfecho con esto, sino que se sintió algo aliviado. Desde el principio, tuvo una impresión favorable hacia Wu Qi, y fue el primero en decirle a Wu Qi que el señor demonio de la túnica negra iba a intervenir. Además, como dijo, llevaba muchos años luchando contra Gulan Tianjun, y el resultado era difícil de predecir. Ahora quería probar suerte con Wu Qi para descubrir qué tenía de extraordinario. Los rumores eran solo rumores, y solo luchando de verdad se podía notar la diferencia. El tiempo de una sola barra de incienso es muy corto. Después de que los discípulos del Palacio Demonio limpiaran el campo de artes marciales mágicas, Wu Qi y el señor demonio Chen Fen entraron directamente. Wu Qi hizo una leve reverencia y tomó la iniciativa para saludar. Saludos al señor demonio Chen Fen. Sin mencionar la diferencia de estatus, solo basándose en el favor que el señor demonio Chen Fen le había dado antes por informarle las noticias, Wu Qi no sería grosero. Señor demonio es solo un título. ¿No dijiste la última vez que no tengo derecho a darte una lección? Con una sonrisa en el rostro, el señor demonio Chen Fen dijo con naturalidad. También vi tu situación durante la evaluación, no puedo mirarte con los ojos de un señor estelar común y corriente. Eres demasiado amable, señor demonio. No intentes engañarme, estás muy celoso. Puso los ojos en blanco y dijo con calma. Una sola varilla de incienso no es suficiente, pero, no nos hagamos esas bromas. Voy a darlo todo, ¿qué tal si decidimos al ganador con esta varilla de incienso? Al escuchar esto, Wu Qi de repente se sintió un poco abrumado. Si se ajustara al estándar de prueba habitual, mientras durara una sola varilla de incienso, no sería tarea difícil. Sin embargo, ahora el señor demonio Chen Fen obviamente no tenía intención de seguirle el juego a Wu Qi, sino que quería decidir al ganador con esta varilla de incienso. ¿Cómo podría Wu Qi no preocuparse por esto? Señor demonio Chen Fen, la batalla anterior contra el señor Gulan fue solo por mi suerte, y aproveché que subestimaba al enemigo. En términos de fuerza, soy muy inferior a él, y no soy el oponente del señor demonio, quiso explicar Wu Qi, pero, por desgracia, el señor demonio Chen Fen no tenía intención de darle la oportunidad. Cuando un discípulo cercano encendió el incienso, el señor demonio Chen Fen ya había dado el primer paso. Una espada cabalgando sobre el viento. Cuando levantó la mano, la avenida del viento invadió silenciosamente, y la espada era como una brisa primaveral, humedeciendo todo en silencio.
La espada del señor demonio cabalgando el viento es muy suave, pero quien piense que una espada suave no puede matar está totalmente equivocado. Una suave brisa y una llovizna también pueden matar silenciosamente. En un instante, las cejas de Wookiee saltaron de repente y el loto verde floreció de repente, envolviendo su cuerpo en un abrir y cerrar de ojos. Aunque la reacción de Wookiee fue lo suficientemente rápida, en el momento en que el loto verde floreció, fue instantáneamente destrozado por el viento de la espada. Sintió un hormigueo en el cuero cabelludo y Wookiee no se atrevió a dudar más. De inmediato liberó el dominio estelar King Liam. Cuando dice que hay que luchar, empieza a luchar. El señor Chen Feng es una persona que nunca te jugará una mala pasada, ni te dará la oportunidad de dar explicaciones ni de eludir sus obligaciones. Pero es precisamente por este tipo de carácter que la espada del señor Chen Feng se vuelve cada vez más poderosa. La espada es como el viento, y el hombre también es como el viento. ¡Qué espada más rápida! También se escuchó un grito de sorpresa entre la multitud. Aunque quienes podían venir aquí ya eran considerados extraordinarios, no había muchas oportunidades de ver al señor demonio en acción. En cuanto el señor demonio Chen Feng hacía un movimiento, causaba conmoción. Una espada tan rápida hizo sudar a todos por Wookiee. Un experto a nivel de señor demonio tiene un poder tremendo en cada movimiento que realiza, lo que está mucho más allá de lo que un señor estelar puede afrontar. La batalla entre Gai Huxiao y el señor demonio de la túnica negra fue ciertamente emocionante, pero la identidad de Gai Huxiao estaba ahí, y él mismo no podía ser comparado con el reino del señor de las estrellas. Es más, la razón por la que logró la victoria al final fue porque Gai Huxiao aprovechó la situación para abrirse paso hasta el reino del señor demonio. Pero ahora, la pelea entre Wookiee y el señor demonio Chen Feng es una verdadera batalla transfronteriza. Además, antes había rumores de que Wookiee había asesinado a Gulan Tianjun, entonces, ¿cómo podría la gente no sentir curiosidad por los métodos de Wookiee? De hecho, no son los únicos que están prestando atención a esta batalla. Dentro del Palacio Demonio, todos, incluido el maestro del palacio y el fundador del Camino Demonio, estaban prestando atención a esta batalla. Además, a diferencia de otras personas que solo estaban observando la diversión, el antepasado del camino malvado y el maestro del palacio demonio estaban observando muy seriamente en este momento. Sumido. Casi en el momento en que Wookiee levantó su mano para sacar su espada, un destello de brillantes repentinamente brilló en los ojos del antepasado del mal, y miró fijamente la espada en la mano de Wookiee. La espada más malvada de la antigüedad. En cuanto vio a Wookiee realizar su movimiento, el ancestro del camino del mal lo reconoció. Aunque estaba gravemente dañada e incluso el alma de la espada se había perdido, incluso con solo un pequeño aura, el ancestro del camino del mal pudo determinar el origen de esta espada. Fue simplemente porque la espada había dejado una impresión tan profunda en él. En el mundo actual, él y Dao Suya son las existencias más importantes. Pero si fuera durante el tiempo en que los antiguos poderosos estaban desenfrenados, con su fuerza, quizás ni siquiera serían capaces de recibir un solo golpe de la espada más cruel de los tiempos antiguos. El antiguo maestro de la espada Chen Guilin vagó por los tiempos antiguos con una sola espada y mató a innumerables hombres antiguos y poderosos, lo que le dejó el nombre de la espada más malvada de los tiempos antiguos. Aunque han estado separados durante mucho tiempo, el recuerdo aún está profundamente grabado en su corazón y no se puede borrar. Prohibido. Sintiendo el omnipresente viento de espada a su alrededor, Wookiee sintió un escalofrío en el corazón. Ya no se atrevía a ser descuidado. En un abrir y cerrar de ojos, activó directamente las leyes prohibidas del dominio estelar King Liam. Una espada lo rompe todo. Bajo la intención de la espada del loto verde, todas las leyes se rompen, incluida la espada de viento del señor demonio que monta el viento. Sin embargo, cuando la intención de la espada realmente chocó con el campo estelar del señor demonio Chen Feng, la presión hizo que Wookiee se sintiera impotente. Si fuera un campo estelar normal, con la fuerza actual de Wookiee, incluso si no pudiera prohibir por completo las leyes del Dao del oponente, al menos podría debilitar su poder a la mitad. Sin embargo, el viento de espada del señor demonio Chen Feng le hizo sentir como si no tuviera idea de por dónde empezar.
Aunque también tiene un efecto debilitador, en realidad el efecto es muy limitado. Lo más importante es que Wookiee realmente sintió una sensación de presión por parte del pequeño mundo. Es fácil romper las leyes del campo estelar prohibido, pero es muy difícil interferir verdaderamente con el poder de las reglas de un mundo pequeño. Esto se debe a que el pequeño mundo del señor demonio Chang'e no es demasiado estable, de lo contrario, la ley prohibida no podría afectar a la otra parte en absoluto. Para Wookiee, esta es realmente una excelente oportunidad para la iluminación. Después de todo, aunque el señor demonio Chang'e dijo que el resultado se decidiría dentro de una barra de incienso, Wookiee podía sentir que el señor demonio Chang'e no tenía intención de matar cuando hizo su movimiento. ¿Qué mejor oportunidad podría haber? Capítulo 847. La predicción de Dios asombra a la audiencia. Wookiee ya se había dado cuenta de que el campo estelar se transformaría gradualmente en un mundo pequeño, pero esta conciencia todavía estaba en un estado muy vago y no tenía claro cómo completar este proceso de transformación. En otras palabras, Wookiee no se dio cuenta en absoluto de la conexión esencial entre el campo estelar y el pequeño mundo. Pero ahora, después de luchar con el señor demonio Chang'e, el dominio estelar Chang'e, que básicamente había formado un pequeño mundo por la colisión con el dominio estelar Qingliang, sin duda le dio a Wookiee más oportunidades de comprender y entrar en contacto con las reglas del pequeño mundo. Esto por sí mismo es extremadamente valioso. Wookiee sufriría en cada colisión. De no ser por el campo estelar casi perfecto y la influencia de la ley prohibida, Wookiee habría sido derrotado hace mucho tiempo. Aunque a Wookiee le costó mucho resistir, logró bloquear el ataque del señor demonio Chang'e. Esto por sí solo es suficiente para hacer que la gente se estremezca. Incluso el propio señor demonio Chang'e sintió una oleada de conmoción en su corazón. Durante la pelea con Wookiee, él sabía mejor que nadie que Wookiee no había convertido el campo estelar en un mundo pequeño. En términos de reino, solo estaba al nivel de señor estelar. A este nivel, lógicamente hablando, no hay ninguna cualificación para pelear con él. Una simple colisión es suficiente para aplastar el campo estelar con el poder del pequeño mundo y derrotar por completo a Wookiee. Pero Wookiee logró resistir, y la extraña ley prohibida aún podía afectarlo. Aunque su influencia era muy limitada debido a su reino, era aterradora en sí misma. No es exagerado decir que si Wookiee también estuviera al nivel de señor demonio, el señor demonio Chang'e probablemente ni siquiera sería capaz de contraatacar al enfrentarse a una ley tan prohibida. Fue durante esta batalla que el señor demonio Chang'e realmente se dio cuenta del aterrador talento y potencial de Wookiee. Este es un verdadero genio en el manejo de la espada, capaz de suprimir el genio incomparable de una era. Sin embargo, el señor demonio Chang'e también tenía muy claro que con tal fuerza, Wookiee no tenía ninguna esperanza de matar al señor Gulan. Incluso si el señor Gulan fuera descuidado, sería inútil. Quería ver qué otros trucos poderosos había escondido Wookiee. Con este pensamiento en mente, el señor demonio Chang'e habló nuevamente. Usen todos los métodos que les quedan, de lo contrario, me temo que no durarán más que una barra de incienso. En el momento en que las palabras cayeron, el cuerpo del señor demonio montando el viento de repente, se convirtió en una brisa y desapareció entre el cielo y la tierra. Sin embargo, Wookiee realmente sintió una presión que era fatal. Si las peleas anteriores fueron solo tentativas, en este momento, el señor Chang'e realmente demostró su verdadera fuerza. Cuando el señor Chang'e reapareció y atacó, estaba destinado a ser el golpe más aterrador. Aunque el señor Chang'e no matara, su temperamento le haría no contenerse. Si no pudiera detenerse, podría resultar gravemente herido. En tales circunstancias, Wookiee no se atrevió a albergar ninguna esperanza de suerte. En un instante, el espíritu de Wookiee también se tensó al extremo. Entre respiraciones, Wookiee incluso cerró los ojos. En semejante batalla, la visión es completamente inútil. En cambio, si te calmas y percibes, es más probable que captes las huellas del ataque del señor demonio del viento. La predicción de Dios. Bajo la protección de la región estelar de Qingliang, todo parecía ralentizarse. Wookiee sabía muy bien que con su propia fuerza, solo había dos posibilidades para resistir el aterrador ataque del señor demonio Chang'e.
El primero es usar directamente el poder mágico de Wang Jiangyi, desplegar toda su fuerza y bloquearlo de frente. Con el poder dominante de Wang Jiangyi, hay al menos un 70% de posibilidades de bloquear el ataque del señor demonio Chengfen. Si el señor demonio Chengfen se descuida, incluso podría resultar herido. Pero por otro lado, en esta ceremonia demoníaca, con tanta gente observando, Wu Qi no quería revelar un movimiento tan letal. Además, solo contaba con el poder de esta espada. Una vez que se realiza el retorno de las 10.000 espadas a 1, significa que ya ha perdido la competencia. Además, es necesario predecir con antelación la dirección del ataque del señor demonio del viento y realizar una predicción precisa, incluso si es imposible. Solo así será posible bloquear este golpe atronador. Por supuesto, esto también puede ser muy peligroso. Si cometes un error, recibirás un golpe severo y quedarás eliminado directamente. Si fuera una verdadera pelea de vida o muerte, Wu Qi podría no atreverse a apostar, pero ahora, Wu Qi sabía muy bien en su corazón que el señor demonio Chengfen no lo mataría, entonces, ¿de qué había que tener miedo? En la percepción del límite, parece que incluso el tiempo se ha detenido. Innumerables pensamientos pasaron por la mente de Wu Qi. La intención original de la espada Chengilin inundó una vez más la mente de Wu Qi. Defecto. La intención de la espada Chengilin en sí es un ataque dirigido a los defectos, y de acuerdo con la intención de la espada Chengilin, no hay poder mágico o ataque en este mundo, y no hay defectos. Si no puedes encontrar los defectos, solo significa que tu propia fuerza y reino no son suficientes y no puedes detectar los defectos del oponente. Ahora, frente al ataque de fuerza total del señor demonio Chengfen, es difícil para Wu Qi encontrarle algún defecto, pero eso no significa que no haya defectos en el ataque del oponente. En ese momento, Wu Qi estaba haciendo todo lo posible para detectar la debilidad del oponente. El viento tiene ritmo. No importa lo invisible que sea el viento, aún deja huellas. Con los ojos cerrados, Wu Qi podía sentir aún más claramente el rastro del viento y captar los más mínimos cambios en la brisa que soplaba contra su rostro. En un instante, Wu Qi de repente sacó su espada y apuñaló la nada frente a él. Dominio de espadas de 3 pies. No se contuvo en absoluto, ni se atrevió a dudar ni siquiera lo más mínimo, incluso ahora el señor demonio Chengfen ni siquiera había mostrado ninguna señal de hacer un movimiento. Explosión. Estalló con toda su fuerza, atacando antes de que el señor demonio que monta el viento hiciera su movimiento. Esta es la verdadera predicción de Dios. Todos vieron claramente que fue Wu Qi quien dio el primer paso y cortó el vacío frente a él. Casi todos pensaron que Wu Qi estaba demasiado nervioso. Sin embargo, al instante siguiente, una extraña escena se grabó profundamente en la mente de todos. Justo cuando Wu Qi sacó su espada, la figura del señor demonio Chengfen emergió repentinamente del vacío, y la fría hoja de la espada cortó hacia Wu Qi ferozmente. Sin embargo, lo aterrador fue que el lugar donde apareció el señor demonio Chengfen era exactamente la dirección donde Wu Qi apuñaló con su espada. Auge. Las dos espadas chocaron ferozmente en el aire, provocando una fuerza de impacto aterradora que casi destrozó el vacío circundante. Fue bastante sorprendente predecir la dirección de la espada de Lord Reading de Wynn, pero lo que fue aún más impactante fue el poder de esta espada. En un momento de explosión extrema, la aterradora energía de la espada en realidad bloqueó el ataque de espada del señor demonio Chengfen con toda su fuerza. A 3 pies frente a ti, la espada es invencible. Siempre que pudiera acercarse a 3 pies, Wu Qi se atrevería a decir que su espada era invencible entre las personas del mismo reino. Incluso cuando te enfrentas al señor demonio, si lo has predicho de antemano y golpeas los defectos del oponente con precisión, aún puedes estallar la luz más brillante. Esta espada sorprendió a todo el público. Capítulo 848. Invicto en esta vida con la fuerza de un Star Lord, luchar contra el Demon Lord, no importa cómo lo mires, debería ser una victoria aplastante unilateral. Sin embargo, Wu Qi se basó en esta aterradora predicción para bloquear el ataque del oponente. En una confrontación tan feroz, usó a los débiles para derrotar a los fuertes y estuvo a la par con el señor demonio Chengfen. Esto, en sí mismo, fue la mayor sorpresa.
Esta es solo la opinión de los espectadores desde fuera. En el Palacio Demonio, en el momento en que el antepasado del camino demoníaco vio la espada de Wookiee, un destello de miedo repentinamente brilló en sus ojos. Naturalmente, esta conmoción no estaba dirigida a Wookiee, sino al antiguo maestro de la espada Cheng'in. Intención de espada Cheng'in. Aunque solo había una sombra vaga, y aunque esta predicción divina no era exactamente la misma que la aterradora intención de la espada del maestro de la espada Cheng'in en ese momento, aún podía estar seguro de que esta era sin duda la intención de la espada Cheng'in. Ataque a través de los defectos. Para el antiguo maestro de la espada Cheng'in, todo en el mundo tiene defectos, incluso el camino del cielo los tiene. Por lo tanto, en este mundo, no hay magia que el maestro de la espada Cheng'in no pueda romper, ningún lugar al que no pueda ir y nadie a quien no pueda matar. Esta es la parte más aterradora. Más importante aún, dado que ahora puede ver la sombra de la intención de la espada Cheng'in en Wookiee, quien se atreve a decir que, con el tiempo, Wookiee no puede hacer que esta espada más malvada de los tiempos antiguos brille nuevamente. Aunque la espada Cheng'in ahora se ha convertido en una espada rota, incluso el alma de la espada se ha ido. Pero mientras la intención de la espada siga ahí, ¿quién se atreve a decir que la herencia se ha ido? ¿Quién se atreve a decir que esta espada rota no es la espada más famosa y temible de la antigüedad? En ese momento, el ancestro del camino maligno ni siquiera pudo reprimir la intención asesina que sentía hacia Wookiee. Esta intención se originó en el profundo temor al maestro de la espada Cheng'in. Sin embargo, tales emociones fueron rápidamente reprimidas por el antepasado del mal. Al haber alcanzado este nivel de práctica, sus emociones rara vez se descontrolaban y recuperaba la cordura en un instante. Wookiee es solo Wookiee, no el maestro de la espada Cheng'in. Incluso si Wookiee realmente obtuviera la herencia de la intención de la espada Cheng'in y tuviera en sus manos la espada más malvada de la antigüedad, todavía no sería el maestro de la espada Cheng'in. Tampoco creía que habría un segundo maestro de la espada Cheng'in en este mundo. Para él, Wookiee es de hecho una amenaza potencial, pero dada la situación actual, el valor de Wookiee es sin duda mucho mayor que su amenaza. Ahora que la piedra del Dao Celestial está en manos de Dao Su, se puede decir que el propio Dao Su es quien controla el Dao Celestial. Solo la aparición de esta espada más maligna en los tiempos antiguos conducirá a cambios en el camino del cielo. Debe esperar a que Wookiee, la variable, rompa el equilibrio del Dao Celestial, esperar a que el Dao Celestial cambie verdaderamente, esperar a que el ancestro del Dao ya no pueda controlar el Dao Celestial, solo entonces habrá esperanza de derrotar al ancestro del Dao y apoderarse del Dao Celestial. Lo más importante es que él sabe mejor que nadie que Dao Su nunca podrá matar a Wookiee pase lo que pase. Una vez que Dao Su interviene, ya sea para matar a Wookiee directa o indirectamente, será en contra del camino del cielo e inmediatamente provocará que la piedra del camino del cielo estalle y el camino del cielo se salga de control. Para poseer el camino del cielo, hay que seguirlo. Este es el precio que el ancestro taoísta debe pagar por poseer la piedra del camino del cielo. En este caso, si matara a Wookiee, no sería tal como deseaba Dao Su. Asombroso. Mirando a Wookiee, el señor demonio Chen Feng lo admiró sinceramente. No fue una declaración vacía, sino un suspiro genuino. No se contuvo al asestar la espada. Incluso luchando contra un señor demonio o un señor celestial del mismo reino, no fue más que eso. Wookiee pudo bloquear la espada y estaba a su altura, lo que significaba que estaba calificado para competir con un poderoso señor demonio. En este momento, el incienso solo estaba medio quemado, pero el señor demonio Chen Feng ya no tenía ningún interés en actuar. No es que no quiera continuar, pero a estas alturas no tiene sentido seguir luchando. Pero en términos de prueba de movimientos, el desempeño de Wookiee ya era lo suficientemente sorprendente, y continuar luchando solo sería una pérdida de tiempo. Si realmente quieres determinar quién es el ganador, deberás usar tus mejores movimientos y luchar hasta la muerte. Ciertamente tiene un movimiento asesino, pero cuando se trata de una pelea de vida o muerte, ¿quién puede decir que Wookiee no tiene medios aún más aterradores escondidos? Después de todo, la muerte de Gulan Tianjun es un ejemplo. Además, no tenía intención de matar a Wookiee, entonces ¿cómo podría realmente luchar con Wookiee por la vida o la muerte?
Para él, esto era simplemente una competencia sencilla. Al lograrlo, Wookiee ya podía pasar la prueba. Estoy deseando ver hasta dónde puedes llegar. Con una sonrisa en su rostro, el señor demonio Shenfen saltó de la arena mágica en un solo paso. Este paso dejó a todos un poco atónitos. El tiempo de una varilla de incienso aún no ha terminado. Irse ahora significa rendirse. No es que el resultado sea indeciso, sino que él admite directamente la derrota. Después de dudar por un momento, el gran anciano del palacio demonio finalmente habló lentamente. En el segundo partido, Wookiee gana. En el momento en que se anunció el resultado final, todo el público volvió a hervir de emoción. Aunque esta batalla no fue tan brutal como la anterior entre Gai Juxiao y el señor demonio de la túnica negra, el significado que representó fue completamente diferente. Gai Juxiao finalmente entró en el reino del señor demonio y derrotó al señor demonio de la túnica negra. En cierto sentido, esta fue una batalla entre personas del mismo reino. Pero Wookiee era diferente. En esta batalla, Wookiee usó con maestría el reino del señor estelar para cruzar la frontera y derrotar al señor demonio Shenfen. Por supuesto, la rendición del señor demonio Shenfen hizo que esta victoria pareciera poco decisiva. Sin embargo, tras presenciar la batalla y ese impresionante ataque con la espada, ¿quién dudaría aún de la fuerza de Wookiee? ¡Qué interesante! Shenfen lo está presionando a propósito. Incluso está dispuesto a dañar su propia reputación, su magnanimidad es verdaderamente admirable. Al ver al señor demonio Shenfen admitir la derrota, el señor estelar Tian Can se rió entre dientes y se giró hacia Ian Weichen y dijo. Con su vista, pudo ver que si el señor demonio Shenfen continuaba luchando, aún tendría una gran oportunidad de derrotar a Wookiee. Después de todo, el señor demonio Shenfen podía cometer errores, pero Wookiee jamás cometería uno. Por terrible que sea la predicción de Dios, el esfuerzo que requiere no es pequeño. Wookiee podría no aguantar más que una varita de incienso. Incluso si realmente lograra aguantar, terminar la pelea en empate sin duda, sería mejor para el señor demonio Shenfen que simplemente admitir la derrota. Pero aún así, el señor demonio Shenfen eligió admitir la derrota directamente, lo que intencionalmente ayudaba a Wookiee. Naturalmente, tal magnanimidad está fuera del alcance de la gente común. Asintiendo levemente, Ian Weichen dijo en voz baja. El señor demonio Shenfen tiene una mente abierta, expresa sus emociones con palabras y realmente se preocupa por nuestro reino demonio. Este tipo de mente está mucho más allá del alcance de los demás. Ian Weichen también elogió al señor demonio que monta el viento. Con una sonrisa casual, Tian Can Star-Lord no continuó hablando. Hablando de amplitud de miras, es raro que el señor demonio Shenfen estuviera dispuesto a sacrificar su propia reputación para ayudar a Wookiee, pero qué tan raro es que Ian Weichen pueda tolerar a Gai Juxiao y Wookiee. Wookiee, ¿qué te parece? Sus ojos se posaron en Wookiee nuevamente y el señor de la estrella Tian Can preguntó nuevamente. La pregunta parecía un poco casual, pero en realidad no fue dicha de manera casual, sino que tenía el tono de un interrogatorio. Anteriormente, Gai Juxiao derrotó al señor demonio de la túnica negra y se llamó a sí mismo el señor demonio inigualable, pero el señor de la estrella Tian Can no lo tomó demasiado en serio. Solo aquellos que están verdaderamente familiarizados con Ian Weichen entenderán lo poderoso que es Ian Weichen. A pesar de que Gai Juxiao había entrado en el reino del señor demonio, el señor demonio Tian Can nunca pensó que Gai Juxiao realmente podría compararse con Ian Weichen. Pero Wookiee estaba realmente inseguro. En términos de fuerza, Wookiee hoy es naturalmente muy inferior a Gai Juxiao, sin mencionar comparado con Ian Weichen. Pero en términos de potencial, obviamente es mucho más aterrador que Gai Juxiao. A los ojos del señor estelar Tian Can, Wookiee parecía estar cubierto por capas de niebla, lo que le impedía ver con claridad. También era difícil calcular con precisión su alcance. Esto es lo más aterrador de Wookiee. Ian Weichen comprendió naturalmente lo que quería decir el señor estelar Tian Can y negó levemente con la cabeza. Entre los genios que he conocido en mi vida, este tipo es el mejor, ya sea mi hermano menor o la princesa Changning, me temo que no son tan buenos como él. Al escuchar esto, Tian Can Star-Lord no pudo evitar conmoverse un poco.
Viniendo de la boca de Ian Veichen, esta evaluación es realmente demasiado alta. Estaría bien si el juicio de Gai Hyuk-xiao no fuera tan bueno como el de Wookie, pero era difícil entender que ni siquiera fuera tan bueno como la princesa Changning. Mirando la figura de Wookie, Ian Veichen dijo suavemente: comparado con la princesa Changning, tal vez, él será mi enemigo destinado en el futuro. Desde que Ian Veichen se hizo famoso, la gente ha estado hablando de él y diciendo que él y la princesa Changning están destinados a ser enemigos. Pero ahora, Ian Veichen dijo que Wookie podría ser su verdadero némesis en el futuro. Esta evaluación fue realmente aterradora. Por un momento, una luz fría brilló en los ojos de Tiancan Star-Lord. Como eligió seguir a Ian Veichen, naturalmente no permitirá que nadie más amenace la posición de Ian Veichen. Al mirar al señor estelar de Tiancan, Ian Veichen pareció adivinar sus pensamientos de un vistazo y dijo con indiferencia: ¿por qué? ¿Tienes tan poca confianza en mí? Esta pregunta hizo que Tiancan Star-Lord se detuviera un momento. Tras reír levemente, Ian Veichen susurró: deja de pensar en eso, si apareciera cualquier oponente amenazante, sería eliminado de antemano. ¿Qué tan aburrida sería esa vida? Además, la relación de Wookie con la corte celestial se ha roto, después de todo, sigue siendo miembro de nuestro reino demonio. Ahora mismo, nuestro mayor enemigo sigue siendo la corte celestial. Al escuchar esto, el señor de las estrellas Tiancan asintió levemente. Entiendo. Aún no lo entiendes. Ian Veichen negó levemente con la cabeza y dijo: ya sea la corte celestial, Wookie o cualquier otro, para mí, son solo oponentes interesantes. En mi vida, no temeré ningún desafío, y jamás perderé. No fue hasta ese momento que el señor estelar Tiancan comprendió realmente lo que quería decir Ian Veichen. E inmediatamente hizo una profunda reverencia. Invicto en esta vida. Estas 4 simples palabras son la expresión más lasciva de Ian Veichen. Capítulo 849. Batalla de clasificación. La prueba continúa. Es solo que las 2 batallas entre Gai Hyuk-xiao y Wookie fueron tan emocionantes que las competencias posteriores siempre dan a las personas la sensación de que son simplemente regulares. Aquellos que ocuparon el top 10 en la evaluación anterior pelearían contra el señor demonio, pero al final, fue imposible para alguien competir verdaderamente con el señor demonio. En las 9 competiciones que siguieron, hubo algunos talentos sobresalientes, pero como mucho, apenas pudieron resistir hasta la quema de una varilla de incienso, y ese fue el resultado de la misericordia del señor demonio. Después del primer día, a excepción de Wookie, solo 3 de las 9 personas restantes lograron durar más que una barra de incienso. Entre ellos, uno es Ye Chengxin. La guadaña de la parca es igualmente hermosa e impresionante. Dejando a un lado todo lo demás, la brillantez de este festival del Dao demoníaco es indudable. De hecho, la fuerza de estas personas ahora es la que debería poseer el festival del Dao demoníaco en circunstancias normales. Wookie y Gai Hyuk-xiao son pervertidos y racionales en sí mismos. De acuerdo con las reglas, Gai Hyuk-xiao, quien ya ha atravesado el reino del señor demonio, en realidad no necesita participar en las evaluaciones posteriores. Sin embargo, el resultado del Palacio Demonio fue que Gai Hyuk-xiao continuaría con la evaluación posterior. De esta manera, con el señor demonio Gai Hyuk-xiao presente, nadie podría competir con él por el primer lugar. Ni siquiera Wookie puede hacerlo. De hecho, Wookie lo vio claramente. Después de todo, era un rebelde del reino inmortal al reino demonio. Era lógico que el Palacio Demonio lo viera ser el primero en la ceremonia del reino demonio. Desde el principio, el propósito de permitir que Gai Hyuk-xiao participara en la ceremonia demoníaca probablemente fue este. Sin embargo, el Palacio Demonio no esperaba que su fuerza fuera mucho mayor de lo esperado, y no esperaba que Gai Hyuk-xiao se abriera paso hacia el reino del señor demonio tan rápido. En comparación con otros, Wookie en realidad presta más atención a estas competiciones. De hecho, cada vez que el señor demonio actúa, Wookie tiene la oportunidad de comprender el pequeño mundo. Aunque las ganancias no son tan buenas como las de luchar contra él personalmente, la acumulación continua también puede traer ganancias considerables. Wookie parecía haber rozado levemente la idea de construir un mundo pequeño.
Si su fuerza no fuera suficiente, incluso querría intentar construir un mundo pequeño. Esto también calmó nuevamente el humor algo inquieto de Wookiee. La mejora de la fuerza nunca se logra de la noche a la mañana. Percepción es percepción, y fuerza es fuerza. Después de ingresar al reino de Star-Lord, acumular fuerza requiere mucho tiempo. Por supuesto, ciertas circunstancias especiales pueden acortar enormemente este tiempo, tal como Wookiee casi ahorró 3000 años de duro entrenamiento durante el sacrificio del estanque del dragón en Minglong-Yuan. Por supuesto, existen métodos similares, tomemos como ejemplo a Gai Huxiao. Entró al reino de Star-Lord solo tras abandonar el dojo de los antiguos inmortales. Apenas han pasado 2000 años, pero ya se ha convertido en un señor demonio. Debe haber consumido diversas oportunidades e innumerables tesoros naturales para alcanzar tal velocidad. Después de todo, Gai Huxiao es un discípulo del fundador del camino mágico y controla a los guardianes de las sombras demonios, por lo que sus recursos de cultivo están naturalmente más allá del alcance de la gente común. Por el contrario, a Wookiee, aparte de la oportunidad en Minglong-Yuan, en realidad le resulta muy difícil conseguir esa oportunidad. Sin embargo, para Wookiee, esta es una oportunidad única. La ceremonia mágica fue organizada personalmente por el ancestro del diablo, y también fue la ceremonia más grandiosa del reino diabólico. En este caso, mientras uno pudiera obtener una buena clasificación, naturalmente podría obtener grandes beneficios. Al pensar en esto, Wookiee no pudo evitar respirar profundamente. Solo partiendo de este punto, no debemos relajarnos durante las pruebas de la ceremonia demoníaca. Sin palabras en toda la noche. A la mañana siguiente, la prueba de la ceremonia mágica comenzó de nuevo. Sin embargo, cuando los clasificados después del 10º participan en la evaluación, es naturalmente imposible que participen en cada ronda individualmente. Habrá 5 competiciones en marcha simultáneamente. Cada uno solo puede ver algunas competiciones de forma selectiva. Estas personas compitieron con los discípulos del Palacio Demonio. Algunos fueron eliminados, y los restantes volvieron a competir por el ranking. A excepción de las 3 personas que lograron aferrarse a una varilla de incienso y Wookiee, todos los demás que fallaron también participaron nuevamente en la evaluación con la clasificación final y subieron paso a paso. Naturalmente no es necesario entrar en detalles. Durante este proceso, Suan pasó con éxito la evaluación de los discípulos del Palacio Demonio, pero fue rápidamente derrotado por otros genios. En este tipo de enfrentamiento directo, la fuerza de Suan sería muy limitada, además de que no le convendría usar un veneno demasiado fuerte. En este caso, su derrota era, naturalmente, razonable. Afortunadamente, de hecho, Suan no tenía la intención de competir por el ranking, y poder aprobar 2 evaluaciones seguidas en realidad fue suficiente. 3 días después, de las 100 personas que aprobaron la evaluación, solo quedan 32. Quienes han logrado resistir hasta ahora son, sin duda, los talentos más destacados del reino demonio. Sin duda, las competencias restantes son lo más destacado. Las personas restantes se sortearán para competir entre sí, y los ganadores avanzarán a los octavos de final. En esta ronda, el oponente de Wookiee es el señor demonio serpiente Ten de Minglong-Yuan. Cuando recibió el billete de lotería, Ten Snake Demon Lord sonrió amargamente. Entre las personas restantes, sin importar a quién dibuje, tendrá la oportunidad de pelear, pero si se encuentra con Wookiee y Gai Huxiao, definitivamente no tendrá ninguna oportunidad. Desafortunadamente, le tocó dibujar a Wookiee. Como miembro de Minglong-Yuan, el señor demonio Tengse ni siquiera tenía la intención de actuar y simplemente eligió admitir la derrota. En la siguiente ronda de 16 competencias, el oponente que eligió a Wookiee también decidió admitir la derrota directamente. No fue hasta los cuartos de final que Wookiee volvió a entrar en el campo de la magia y las artes marciales. Lo que es aún más interesante es que el oponente de Wookiee esta vez es Ye Chengxin. Además, en la ceremonia mágica, tuvieron que fingir que no se conocían. Al mirar la familiar guadaña de la parca en la mano de Ye Chengxin, Wookiee no pudo evitar suspirar en su corazón. Hace tiempo que oigo hablar del maestro de la espada Meisan. Hoy tengo la oportunidad de pedirte consejo.
De verdad que no quiero rendirme, este poder mágico mío tiene 3 movimientos en total. Me pregunto si el maestro de la espada podría dejarme terminarlo. Inclinándose levemente hacia Wuki, Ye Chengxin preguntó con calma. Para los extraños, parecía que Ye Chengxin solo quería obtener alguna ventaja de Wuki, pero Wuki podía escuchar otro significado en ello. En primer lugar, Ye Chengxin le explicó que, para él, la clasificación en la ceremonia demoníaca no era importante. Con haber llegado hasta aquí era suficiente, así que Wuki no tenía de qué preocuparse. En segundo lugar, quería establecer una relación con Wuki de esta manera, para que si volvían a tener contacto en el futuro, no pareciera incómodo. Después de todo, la reputación de Ye Chengxin no era sobresaliente antes, y nadie en el reino demonio lo reconoció en absoluto. Pero después de esta ceremonia demoníaca, incluso si se queda entre los 8 primeros, Ye Chengxin sin duda se hará famoso en todo el mundo. En ese momento, si entra en contacto repentino con Wuki, naturalmente parecerá brusco y atraerá la atención de quienes estén interesados. Capítulo 850. Tierra de los muertos, noche eterna y estrella hundida lentamente levantó su mano, y la guadaña de la parca exudaba un aura fría, como si en un instante, hubiera drenado toda la vitalidad a su alrededor, llenando todo el campo de magia y artes marciales con el aliento de la muerte. Solo ese acto de levantar la mano de repente hizo temblar el corazón de todos. La avenida de la vida y la muerte. En realidad, hay muchas personas que practican el gran camino de la vida y la muerte. Hay personas fuertes involucradas tanto en el camino inmortal como en el reino demoníaco, pero quienes realmente pueden llegar lejos en este camino son siempre escasos. Es obvio que el reino de Ye Chengxin en la avenida de la vida y la muerte ha alcanzado un nivel muy aterrador. Si antes de esto, la mayoría de la gente pensaba que no había suspenso en la competencia entre Ye Chengxin y Wuki, entonces con el estallido de este aliento de muerte, el resultado inmediatamente se volvió un poco confuso. Además, antes de que ocurriera la acción, Wuki ya había prometido no interrumpir, sino dejar que Ye Chengxin mostrara completamente estos 3 poderes mágicos. Ahora, al observar el aura cada vez mayor de Ye Chengxin, todos parecieron pensar que Wuki era un poco demasiado arrogante esta vez. ¿Quién es este Ye Chengxin? Dentro del Palacio Demonio, el maestro del Palacio Demonio preguntó de repente. Cualquiera que pueda cultivar el gran camino de la vida y la muerte hasta este nivel es digno de su atención. Maestro del palacio, él es el heredero de la tierra de las almas muertas, pero, la herencia de la tierra de las almas muertas fue interrumpida hace mucho tiempo, por lo que es difícil confirmar su identidad. Con una ligera reverencia, el anciano del palacio demonio a su lado respondió con voz grave. Este Ye Chengxin no tiene llamas demoníacas en su cuerpo, ni está poseído por ningún demonio, en teoría, podría ser un miembro de la puerta de la vida y la muerte del lado inmortal. La puerta de la vida y la muerte. Con un toque de frialdad en la mirada, el maestro del palacio demonio se burló de inmediato. Si mal no recuerdo, la puerta de la vida y la muerte originalmente desertó de la tierra de los muertos al camino de la inmortalidad, ¿verdad? ¿Sí? Asintiendo levemente, el anciano del palacio demonio respondió lentamente. Es solo que han pasado más de decenas de miles de años, y no hay mucha gente que pueda recordar esto ahora. Asintiendo levemente, el maestro del palacio demonio dijo con calma. La llama demoníaca en su cuerpo significa que nunca ha entrado en el estanque demoníaco, parece que cuando entró en el reino demoníaco, ya estaba al nivel de Star-Lord. Quienes siguen el camino inmortal y entran al reino demonio en el reino de la estrella destrozada, pueden usar el poder del estanque demoníaco para condensar la llama demoníaca. De esta manera, no se diferenciarán de los practicantes del reino demonio. Pero una vez que entras en el reino de Star-Lord y se forma el campo estelar, ya no puedes entrar al pool demoníaco. En tal situación, incluso si uno quisiera convertirse en demonio, es difícil hacerlo. Es difícil confiar en una persona así en el propio reino demonio. Lógicamente hablando, tal persona no está calificada para participar en el festival de magia. Pero la tierra de los muertos es un poco diferente.
La gente en la tierra de los muertos practica el camino de la vida y la muerte, y el camino de la vida y la muerte en sí es extremadamente especial, ya que se encuentra entre el camino de los inmortales y el reino de los demonios, flotando en el borde del camino del cielo, pero sin llegar al punto en que no sea tolerado por el camino del cielo. Tal identidad puede ser reconocida sin importar si se trata del mundo inmortal o del mundo demoníaco. Por lo tanto, hasta cierto punto, las personas que practican el Dao de la vida y la muerte son los candidatos más adecuados para ser espías. Antes, el desempeño de Ye Chengxing era mediocre, por lo que, naturalmente, no llamaba mucho la atención. Pero ahora que ha demostrado tanto talento y fuerza, es natural que despierte sospechas con facilidad. Sin embargo, Ye Chengxing sabría la razón detrás de esto. Atreverse a liberar el poder de forma tan imprudente, es realmente que no tiene conexión con el camino inmortal y tiene la conciencia tranquila, o simplemente lo está haciendo a propósito. La muerte definitiva. El momento en que el aliento de la muerte se volvió extremadamente fuerte fue el momento de la explosión. Durante todo el proceso, Ye Chengxing no se vio afectado en absoluto, por lo que el poder de la muerte parecía particularmente fuerte. Este único golpe fatal ya es difícil de manejar. Sin embargo, para Ye Chengxing, es solo el movimiento inicial de este poder mágico. La muerte última es la vida. Por lo tanto, en el momento en que el poder de la muerte explota, la vida última también nace al mismo tiempo. El choque entre la vida y la muerte a veces no se anulan necesariamente entre sí, sino que suponen un cambio drástico que se complementan. La vida y la muerte están contenidas en este único cuchillo, que es el extremo de la vida y la muerte. No es exagerado decir que cuando la fuerza de la vida estalló, el poder de este poder mágico de repente aumentó varias veces. Si antes Wu Qi se sentía un poco preocupado, en este momento realmente sintió una gran presión. Pero esto aún no es el final. Wu Qi recordó claramente que Ye Chengxing dijo que este poder mágico tenía 3 movimientos en total, y cuando se realizó el tercer movimiento, fue el momento más aterrador de este ataque. Por supuesto, si quieres interrumpir, aún no es demasiado tarde. Aunque el poder mágico de Ye Chengxing es aterrador, en realidad, aún no lo domina por completo. En una lucha a vida o muerte, no tiene ninguna posibilidad de usarlo. Esta es también la razón por la que Ye Chengxing nunca usó este poder mágico incluso cuando enfrentó la prueba del señor demonio. Pero ahora, Wu Qi ya había acordado de antemano, lo que le permitiría realizar este poder mágico y luego actuar sin restricciones. Con la fuerza de Wu Qi, no sería difícil interrumpirlo, pero incluso sin mencionar su relación con Ye Chengxing, ya había accedido delante de tanta gente. Si faltaba a su palabra, sería como si ya hubiera perdido. Sin embargo, en este momento, Wu Qi ya no se atrevía a ser descuidado. En un abrir y cerrar de ojos, la región estelar del Loto Azul se liberó de repente, e incluso una llama diabólica se elevó desde todo su cuerpo. No es una exageración decir que hermosos lotos negros florecen por todas partes alrededor de su cuerpo, la espada en su mano se sostiene firmemente en su palma y también hay una mirada solemne entre sus cejas. Estrella hundida de la noche eterna. En un abrir y cerrar de ojos, el poder estelar en el cuerpo de Ye Chengxing estalló repentinamente, como si una hermosa lluvia de meteoritos hubiera surgido en un instante. Entre la vida y la muerte, cada meteorito que cae parece contener el poder más aterrador de la vida y la muerte. Cuando todo explota por completo, ese es el momento en que este poder mágico florece más perfectamente. Un meteorito que cae está en un dilema entre la vida y la muerte. En este momento, Ye Chengxing solo tiene la fuerza para este golpe, sin embargo, este golpe es contra el señor demonio, me temo que también tendrá algo de fuerza para luchar. En ese momento, Wu Qi quedó realmente sorprendido. No es una exageración decir que este tipo de poder mágico es un medio explosivo similar a 10.000 espadas regresando a 1, y de hecho, es incluso más aterrador que 10.000 espadas regresando a 1. Después de todo, la razón por la que Wang Jiangyi era tan aterrador cuando Wu Qi estaba en el poder era debido a la comprensión de Wu Qi del camino de la espada. Si uno no tuviera una comprensión tan profunda del camino de la espada, sería imposible alcanzar un nivel tan aterrador confiando únicamente en el poder de todas las espadas regresando a una.
Sin embargo, la estrella hundible de la noche eterna de Ye Chengxin es enteramente el poder de este poder mágico en sí. El poder de la avenida de la vida y la muerte quedó perfectamente demostrado en este momento. Por lo tanto, debido a su fuerza limitada, Ye Chengxin no puede desplegar plenamente el poder de este poder mágico. Pero aún así, ya es bastante aterrador. En el momento en que cayó la guadaña de la parca, incluso Wu Qi pudo sentir un atisbo del aliento de la muerte. En este momento, incluso si Wu Qi quisiera usar las 10.000 espadas regresando a uno para contraatacar, probablemente sería demasiado tarde. Es más, si uno realmente realiza la técnica de las 10.000 espadas convirtiéndose en una, sería equivalente a luchar por su vida. ¿Cómo pudo Wu Qi luchar hasta la muerte contra Ye Chengxin? Con un brillo en sus ojos, Wu Qi inmediatamente llevó el poder del dominio estelar Qinglian a su extremo. Prohibido. Reglas prohibidas. Una espada lo rompe todo. No importa qué tipo de poder mágico use el oponente, una vez que ingrese al campo estelar Qinglian, estará restringido por la intención de la espada. Este poder mágico es realmente poderoso, pero, de hecho, la comprensión actual de Ye Chengxin es limitada. Además, en comparación, su fuerza es inferior. De esta manera, una vez atrapado en la región estelar de Qinglian, el poder de la avenida de la vida y la muerte se debilitará considerablemente. Aunque no está completamente prohibido, pero después de que la mayor parte de su poder se haya debilitado, será muy difícil representar una amenaza para Wu Qi. En un instante, los meteoritos se disiparon, y aunque la guadaña de la muerte exhausta golpeó la espada de Wu Qi, solo obligó a Wu Qi a retroceder un paso, y no pudo avanzar ni un poco. Sin mostrar ningún signo de abatimiento, Ye Chengxin aterrizó con calma y dijo simplemente: la habilidad con la espada del maestro de la espada es incomparable, y está derrotado. Aunque Ye Chengxin admitió la derrota, en este momento, ya se había desatado un alboroto en el Palacio Demonio. Estrella hundida de la noche eterna, la tierra de los muertos. Es en realidad el heredero de la tierra de los muertos. Por un momento, una mirada de incredulidad cruzó los ojos del señor del Palacio Demonio. La herencia de la tierra muerta había estado truncada durante mucho tiempo, tanto que muchos habían olvidado su horror. Pero sin duda, él era el único que había visto realmente a un maestro de la tierra muerta. Ahora que había vuelto a ver el poder mágico más poderoso de la tierra muerta, ¿cómo no iba a quedar impactado? Incluso el antepasado del camino del mal no pudo evitar mirar a Ye Chengxin un poco más, pero todavía no dijo nada. De pie en el campo de artes marciales mágicas, Ye Chengxin no pudo evitar burlarse en su corazón. La razón por la que tuvo que luchar contra Wu Qi fue para usar este poder mágico. Después de todo, la razón que Wu Qi supuso fue solo una pequeña parte. Lo más importante era usar esta estrella hunde de la noche eterna. Con este poder mágico, el defecto en su identidad ya no es un defecto, y su identidad como heredero de la tierra de los muertos puede reconocerse por completo. Solo de esta manera podrá infiltrarse verdaderamente en el reino de los demonios, en lugar de ser tratado directamente por el Palacio Demonio como un espía del cielo tan pronto como termine la ceremonia demonio. Contando silenciosamente en su corazón, cuando Ye Chengxin abandonó lentamente la arena de artes marciales mágicas, la voz del maestro del Palacio Demonio sonó lentamente. En la tierra de los muertos, ¿quién más hay aparte de ti? Tras escuchar la voz del maestro del Palacio Demonio, Ye Chengxin finalmente se sintió aliviado. Todo salió según lo planeado. A partir de ese momento, se había infiltrado con maestría en el reino demonio. Gracias, maestro de palacio, por seguir recordando la tierra de los muertos, pero la herencia de la tierra de los muertos fue interrumpida hace mucho tiempo, y ahora soy el único fantasma solitario que queda. No hay nadie más. El camino se vuelve más estrecho. Y hasta aquí el capítulo de hoy. La historia no termina, solo hace una pausa. Gracias por escuchar Fig Voice. Nos reencontramos en la próxima parte de la historia.